Hoy día vamos a estar despidiéndonos del libro de Filemón, después de 5 semanas de estar predicando de esta pequeña epístola, pero muy nutritiva en su tema, en su enseñanza. Bastante por aprender del libro de Filemón, en verdad les digo. Y bueno, aquí tenemos ya para terminar esta mañana. Hemos estado durante las últimas semanas viendo todo lo relacionado al acto de perdonar, porque ese es el tema de la epístola de Filemón. Y como lo hemos estado diciendo, aquí en esta carta se enfoca desde la perspectiva de la persona que recibió la ofensa y la persona que debe de perdonar. No se habla tanto de la persona que tiene que ir a pedir perdón, sino de la persona que fue ofendida y la persona que tiene que perdonar. Si usted considera que usted ha sido ofendido u ofendida por otra persona, entonces esta carta es para usted. Esta carta de Filemón se escribió para usted. De repente usted ha recibido una ofensa de otra persona, pero la enseñanza es sencillamente esta, ¿no? De que si alguien te ofendió, la Biblia dice, ve tú y pídele perdón. Eso es lo que dice el Evangelio. Si alguien te ofendió, ve tú y pídele perdón. Bueno, en esta carta hay cosas muy especiales. Por ejemplo, hemos visto que Pablo dirige la carta a Filemón, a su esposa. Usted lo puede ver en el versículo 1 y 2. Y también al hijo de Filemón y también a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Y Pablo le escribe a todos ellos esta carta. Y luego Pablo, como está esperando que Filemón sea el que prodigue el perdón al ofensor, a Onésimo, luego Pablo le comienza a describir el carácter de Filemón. En los versículos 4 al 7 comienza a hablar cómo es Filemón y lo que Pablo espera de él, que él pueda tomar la decisión de perdonarlo al ofensor. Luego Pablo le comienza ahora sí le presenta su petición a partir del versículo número 8. Pablo le comienza a decir lo que él quiere, lo que él desea es que Filemón lo perdone a Onésimo sobre el agravio que había cometido. Ahora, ¿qué había sucedido? Recuerden ustedes, hemos estado explicando cada semana. Lo que había sucedido era de que en aquel entonces era algo usual que las personas tuvieran esclavos. Eso era lo usual en aquel entonces. Y Filemón tenía sus esclavos trabajando para él. Y uno de sus esclavos, llamado Onésimo, se había escapado de la chacra, de la granja, de la hacienda que él tenía. Y en el proceso se entiende de que Onésimo, el esclavo, le había robado algo. No sabemos si dinero, alguna joya, algo parece que se había llevado con él. Y Onésimo se escapó muy lejos de Filemón. Ahora, según la ley de aquel entonces, Filemón tenía todo el derecho de ordenar la muerte del esclavo fugitivo. Él podía decir, mátenlo a ese hombre que se escapó de mi casa. Pero bueno, resulta que en el proceso, Onésimo se encontró con Pablo en la ciudad de Roma y ahora Onésimo, bajo la influencia espiritual de Pablo, Onésimo ha llegado a ser cristiano, un hijo de Dios, un hermano en Cristo. Y es ahí donde tenemos que aprender esto.
que cuando uno se convierte a Cristo, uno tiene que resarcir el daño causado. O sea, uno tiene que, si usted le causó daño a una persona, usted tiene que sencillamente volver donde esa persona y arreglar cuentas. Si usted engañó a alguna persona con dinero, ¿qué tiene que hacer, mi querido hermano? Usted tiene que regresar, pedirle perdón a la persona y usted tiene que arreglar el daño causado. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿ah? Y la semana pasada estábamos viendo que inclusive en el Evangelio hay ejemplos de esto, y uno de ellos era Zaqueo. ¿Recuerdan ustedes? Zaqueo dijo: estoy listo para devolver dinero a los que he agraviado, e inclusive dijo: no, y si es necesario lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? 4 veces el dinero que engañé, que robé. Y eso es lo que nos enseña la epístola de Pablo a Filemón. Hay que justificar, hay que arreglar las cuentas, hay que arreglar todo lo que tengamos pendiente con terceros. Ahora, en sus notas comenzamos, bueno, el título de la prédica de hoy es Los motivos de quien perdona, pero en sus notas hay un pensamiento que hemos colocado al comienzo y dice: en la epístola de Pablo a Filemón se revela, y ahí escriba por favor, la grandeza y belleza del perdón. La grandeza y belleza del perdón. En esta epístola se puede ver esto: la grandeza y belleza del perdón. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar, algo que ya citamos anteriormente, pero quiero volverlo a hacer. Tenemos por un lado el caso de Jesucristo cuando Él está en la cruz. Y si usted quiere, anote ahí la cita. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando Cristo en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo perdonó a los que estaban crucificándolo, y aun cuando estas personas no le pidieron perdón a Cristo, Él les perdonó a ellos. Y esa es la grandeza y la belleza del perdón. Luego tenemos, y este es el segundo y último caso que mencionamos, tenemos el caso de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo número 60, cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, está siendo apedreado. Él hace algo similar a Cristo, y en Hechos 7, 60 dice así, que Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y luego Esteban murió. En ambos casos, tanto Jesucristo como Esteban perdonaron sin que se los pidieran. Hermano, y esa es la grandeza del perdón, esa es la belleza del perdón. Hermano, el perdón nos libera a nosotros de cualquier carga que podamos tener. El perdón, la grandeza del perdón consiste justamente en que aun cuando alguna persona no le pide a usted perdón, usted está listo, usted está lista para perdonar a la persona. Ahora, y si por alguna razón usted no pudiera conversar con la persona, si hubiera alguna razón, usted lo perdona a la persona, como vemos acá, ¿verdad? Cristo a los que lo estaban crucificando los perdonó. Esteban a los que lo estaban agarrando a pedradas, Esteban los perdonó. Y como dije al comienzo, esto es la grandeza y la belleza del perdón. Así que si queremos ser cristianos bellos,
espiritualmente, tenemos que perdonar. Y si usted no perdona, usted va a perder la belleza espiritual, porque usted si usted no perdona, usted va a acumular en el corazón resentimiento, cólera, y eso se puede convertir en odio, rechazo hacia otra persona, y eso a usted lo va a deformar espiritualmente, y usted no será un cristiano hermoso, usted no será una cristiana bella, usted se convertirá en un cristiano sencillamente feo, ¿verdad? Algunos le añaden belleza espiritual a la belleza física, ¿no? Así que no permita que eso ocurra. Usted debe ser un cristiano que practique el perdón. Vamos a ver rápidamente en esta mañana 6 motivos que tenemos nosotros para perdonar, según lo que Pablo le va a decir a Filemón. Y vamos a ver aquí desde el versículo 19 hasta el final de esta carta, cuáles son los 6 motivos que tenemos para perdonar. El primer motivo para perdonar es el reconocimiento de una deuda impagable. Una deuda impagable. Usted sabe lo que quiere decir una deuda impagable, ¿verdad? Algunos de ustedes espero que no tengan deudas por la tarjeta de crédito, ¿eh? Algunos se meten con la tarjeta de crédito y no tienen sabiduría y se vuelven esclavos y acumulan una deuda impagable. Tenga cuidado con eso, porque si no, eso puede perjudicar su vida familiar, su matrimonio, si usted se mete a una deuda impagable. En el versículo número 19, Pablo le dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. ¿Qué es lo que Pablo lo escribe de su mano? Lo que dice previamente, en especial el versículo 18. En el versículo 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, refiriéndose a Onésimo el esclavo, que le dice Pablo: ponlo a mi cuenta. Ahora, uno dice que Pablo le debía dinero a Filemón. No le debía dinero. Pero es una forma de decirlo, ¿verdad? Es una forma de decir, yo te lo voy a pagar sencillamente esto. Y eso es lo que Pablo le está diciendo en el versículo número 19, cuando le dice: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo voy a pagar la deuda que este Onésimo tiene contigo. Ahora, recordando un poquito el versículo 18, recordando un poquito lo que hablábamos el domingo pasado, decíamos que el versículo 18 nos presenta un excelente cuadro de la redención. ¿Usted recuerda eso? El versículo 18 nos presenta un excelente cuadro de la redención. ¿Por qué? Porque Pablo está asumiendo la deuda de Onésimo. Y el domingo pasado explicábamos diciendo que es exactamente lo mismo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, porque Cristo asumió nuestra deuda espiritual a causa del pecado. Y si usted tiene su nota del domingo pasado, usted verá que citamos Colosenses capítulo 1, versículo 14, donde dice que el Señor nos ha comprado con su sangre. Fíjese, Él nos compró con su sangre, y luego dice que nos ha perdonado. O sea, nos compró y nos perdonó. Y perdonar quiere decir que Él nos libró. O sea, Él nos compró, pagó el precio que el Padre pedía, y luego que nos compró, éramos y somos de Cristo, nos ha hecho libres. Somos libres en Cristo Jesús. Pero ahora, en el versículo número 19, volviendo al 19 que estamos examinando, Pablo le dice a Filemón, le dice: yo lo escribo de mi mano, le dice, y luego le dice: yo lo pagaré, le dice, yo lo pagaré. Hermano, eso es como decir que Pablo le está firmando una letra de cambio, un pagaré, le está firmando a Filemón, diciéndole:
yo soy el garante, yo voy a pagar la deuda que el esclavo tiene contigo. Ahora, pero es interesante, queridos hermanos, ¿por qué es que Pablo le dice esto a Filemón? Observe usted que la segunda parte del versículo 17, Pablo le dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, Filemón tenía una deuda con Pablo, pero no era una deuda de dinero, sino que observe bien lo que dice el versículo 19, le dice, aún tú mismo te me debes también. O sea, quiere decir de que Filemón estaba en deuda con Pablo por algo que no era dinero. Así que podemos decir esto, Onésimo el esclavo, le debía a Filemón algo temporal que era el dinero, porque el dinero es temporal, queridos hermanos. Yo no sé si usted sabía eso, ¿verdad? El dinero, la riqueza es algo temporal. Y Onésimo le debía a Filemón algo temporal que era el dinero. Pero Filemón le debía a Pablo algo que era eterno. ¿Usted sabe cuál era la deuda que Filemón tenía con Pablo? Era de que Pablo lo había guiado a Filemón a la salvación. O sea, Filemón tenía la salvación a causa de que Pablo le había hablado del mensaje del Evangelio y Filemón había llegado a ser salvo a causa de la enseñanza que Pablo le había dado de Dios. O sea, Filemón se había convertido en cristiano a causa de que Pablo le había hablado de Cristo. Y esa era la deuda que Filemón tenía con Pablo. Una deuda enorme, una deuda grande. Ahora podríamos hablar un poquito acerca de cuán grande es la deuda que tenemos con el Padre Celestial por nuestra salvación. Por ejemplo, usted recuerda, y esto lo hemos estudiado hace algunas semanas, y por eso solamente voy a mencionarlo. Usted recuerda cuando el Señor contó la parábola de los dos deudores. ¿Recuerdan ustedes? Uno le debía una gran cantidad a su amo y luego había otra persona que le debía al esclavo una cantidad mínima. Ahora, aquí había un asunto bien delicado, porque la Biblia dice que el amo le había prestado al siervo millones de monedas, millones de millones. Claro, en el texto bíblico en español aparece la expresión 10,000 dracmas. Así dice, y me estoy refiriendo a Mateo capítulo 18, a partir del versículo 23. Mateo 18, 23, ahí tiene usted la parábola de los dos deudores. Y ahí dice que el esclavo le debía al Señor 10,000 dracmas. Pero en el texto griego que se escribió, se habla pues se pone una palabra que se refiere a algo incalculable. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, cuando dice que Juan miró alrededor del trono de Dios que habían millones de ángeles. O sea, la deuda que el esclavo tenía con su señor era una deuda incalculable, millones de millones. Ok, si usted lo quiere decir en soles, dígalo así, millones de soles. Eso era lo que le debía. Era una deuda impagable. Si usted imagínese, si le debiera usted a la señora Saga Falabella millones de soles, o si usted le debiera al señor Ripley millones de soles, bueno, yo no sé qué haría, ¿verdad? Yo creo que diría ahí sí con fuerza en mi corazón, no, Señor, ven pronto, ya no. Señor Jesucristo, regresa de una vez, ¿no? Yo diría ahí sí, ¿eh? Pero este hombre le debía algo impagable.
Hermano, y es lo mismo que ha ocurrido con nosotros en el momento de la salvación. Al Señor le debemos tenemos con el Señor una deuda impagable. Es exactamente más o menos lo mismo que dijo Pedro cuando escribió su primera carta en el capítulo 1. Pedro dijo que hemos sido rescatados no con cosas corruptibles, y hablando de la sangre de Cristo. Y Pedro dice, no hemos sido salvos ni con oro ni con plata. Ni con oro ni con plata. Y Pedro mismo dice, hemos sido salvos, dice, con la sangre preciosa de Cristo, dice. Y que es la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estoy leyendo en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Esa es la deuda que tenemos con Cristo en este momento. Una deuda enorme, impagable. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, si usted fue ganado por Cristo por otra persona, usted le debe a esa persona la bendición de tener la salvación. Por ejemplo, si una persona se le acercó y le habló de Cristo, le dio un folleto y esa persona le explicó cómo ser salva, y usted llegó a la salvación a causa de lo que esa persona le habló de Cristo, usted tiene con esa persona una deuda impagable. Si usted recibe el alimento espiritual cada día, usted tiene con esa persona una deuda impagable. Si usted ha recibido en su hogar el apoyo de sus padres en todo momento, usted con ellos tiene una deuda impagable. Hermano, y la palabra de Dios nos enseña aquí, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón en este versículo 19, le dice, tú mismo te me debes, le dice. Le dice, Filemón, Onésimo te debe algo de dinero, pero tú, Filemón, tú conmigo tienes una deuda impagable, le dice. ¿Sabe algo, mis queridos hermanos? Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando la famosa oración del Padre Nuestro, y casi terminando la oración dice, Señor, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algunos de ustedes siempre han estado pensando que deudas ahí se refiere a dinero. Y usted dice, no, yo le debo dinero al Señor, Señor, perdóname. Pero no me gusta la segunda parte cuando dice, como si yo perdono a mis deudores. No quiero perdonar a mis deudores, no. Pero no está hablando de dinero, está hablando de, hermano, perdón. Las personas que nos ofenden están en deuda con nosotros. Por ejemplo, ahí cuando dice, Señor, perdona nuestras deudas, es, Señor, perdona nuestras ofensas. Cuando nosotros ofendemos a Dios con el pecado, quedamos en deuda con Él y tenemos que pedirle perdón. Y cuando alguien nos ofende, esa persona queda en deuda con nosotros. Es nuestro deudor. ¿Y cuál es nuestro deber? Tenemos que perdonarle. Ahora, usted dirá, quizás en su corazón, ahí donde está usted sentado esta mañana, me dirá, pero pastor, usted no sabe lo que me han hecho. Le pueden haber hecho lo que sea, le pueden haber insultado, le pueden haber amenazado, le pueden haber hecho brujería, le pueden haber agarrado su foto y le pueden haber metido alfiler por todos lados y le han tirado de repente ahí un perro muerto en la puerta de su casa. No sé qué le pueden haber hecho, pero ¿sabe algo? Tenemos que perdonar, hermanos. Tenemos que perdonar, ¿verdad? Porque nosotros con el Padre tenemos una deuda impagable. Vamos rápidamente a la segunda razón para perdonar. El segundo motivo para perdonar es la posibilidad de bendecir. La posibilidad de bendecir. Y hermano, y podemos comenzar diciendo que la vida de Filemón había sido de mucha bendición para muchas personas.
tal como Pablo lo dice en el versículo número 7. En el versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, le dice, porque por ti, o sea, Pablo le dice, por ti, Filemón, por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, Pablo le está diciendo, por ti, Filemón, ha venido bendición al corazón de los santos, o también ha venido ánimo al corazón de los santos. Entonces ahora Pablo en el versículo número 20 le va a pedir que esa misma bendición que Filemón le había dado a otros, Pablo le dice, ahora dame a mí, a Pablo, esa bendición. Versículo 20 dice, sí, hermano, y ese sí no es condicional, es una afirmación. Pablo le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Y le dice, conforta mi corazón en el Señor. O sea, bendíceme. Tal como dice en el versículo número 7, le dice, no, bendíceme. Ya que en el versículo 7, Filemón, tú has bendecido a otros. Ahora en el versículo 20, Pablo le dice, bendíceme a mí también. Ahora, ¿y qué era lo que Pablo estaba pidiendo? Que esa bendición se pueda ver en el perdón que Filemón le tenía que dar a Onésimo. Ahora, como en toda esta situación entre Filemón y Onésimo estaba inmiscuido Pablo, Pablo sencillamente quería experimentar el gozo o el ánimo que vendría a su corazón producto del perdón que Filemón le daría a Onésimo. Hermano mío, cuando hay un pleito entre 2, 3 personas, es un regocijo cuando esas 2 o 3 personas pueden arreglar su pleito, y eso trae tranquilidad al corazón de uno, y eso trae gozo. Ahora, los creyentes debemos de sentirnos motivados a perdonar, porque eso va a traer gozo y va a traer bendición a nuestras vidas. Tercer motivo para perdonar, la necesidad de obedecer. La necesidad de obedecer. Observe usted lo que dice el versículo 21. Versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Pablo sabía que Filemón era una persona obediente. Ahora, alguien quizás puede decir equivocadamente, bueno, solamente son obedientes las personas que no tienen carácter. Al contrario, cuando usted desarrolla un carácter espiritual y un carácter basado en la palabra de Dios, usted se convierte en un cristiano obediente a la palabra de Dios. O sea, no es que usted no tenga carácter, no es que usted no tenga personalidad, sino que usted actúa bajo la guía de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Le dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Y Pablo sabía que Filemón era un hombre que obedecía a las enseñanzas de Cristo. Y por ejemplo, el domingo pasado hemos repasado de una forma rápida las enseñanzas en el Nuevo Testamento sobre el perdón, y todo lo resumimos en 8 puntos sobre lo que enseña. Y nosotros decíamos así, estamos más que seguros que Filemón conocía las enseñanzas de Cristo sobre el perdón. Entonces, Pablo le dice, yo confío en tu obediencia, le dice, y observe que al final del versículo 21 le dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermano, Pablo confiaba en la sincera obediencia de Filemón. ¿Por qué? Porque el versículo número 8, versículo 8 y 9, Pablo le dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice. Pero el versículo 9 dice, más bien te ruego por amor. Hermano, la obediencia verdadera, la obediencia genuina, no se hace por imposición. Usted nunca va a lograr una obediencia genuina por imposición.
Claro, si usted tiene a su hijo pequeño y usted lo amenaza con golpearlo, la criatura va a hacer lo que usted le diga en ese momento. ¿Verdad que sí o no? Pero claro, si usted le va enseñando lo que dice la palabra de Dios, usted va a lograr que la persona actúe dirigida por el conocimiento de la palabra de Dios, por el amor, como Pablo le dice, no, por amor te lo ruego, le dice. Así que Filemón era un hombre obediente a causa del amor, a causa de el conocimiento que tenía. Ahora, pero había también otro aspecto muy importante. La obediencia de Filemón a Pablo, hermanos míos, estaba basada en la relación espiritual que ambos hombres tenían. Ojo, queridos hermanos, Pablo y Filemón tenían una relación espiritual, donde Pablo había sido la persona que lo había guiado a Cristo. Pablo le había enseñado lo más básico del cristianismo, y esa relación espiritual de estos hombres había generado que Filemón se sometiera a la autoridad espiritual de Pablo. Y eso es algo importante. Dentro de un momento vamos a hablar un poquito de esto. Pero Filemón tenía que obedecer lo que Pablo le estaba pidiendo a causa de su amor. Y hermano mío, a causa de que él había llegado a una comprensión espiritual de lo que la palabra de Dios dice sobre el perdón. Bueno, qué hermoso es cuando un cristiano actúa de una manera correcta, perdonando a otras personas a causa de la obediencia que en su corazón se genera por el conocimiento de la palabra de Dios. En una ocasión yo me encontré con una persona cuando estábamos hablando sobre el perdón hace años, y la persona me decía, yo no puedo perdonar. Y yo le decía, pero si eres un cristiano, eres un hijo de Dios, conoces la palabra, que por aquí, que por allá, ¿no? ¿Y por qué no puedes perdonar? No, porque mi abuelo era un hombre que no perdonaba. Bueno, ese problema de tu abuelo, me le digo, ¿no? Mi papá tampoco perdonaba. Problema de tu papá, ¿no? Y yo tampoco voy a perdonar. Qué locura, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Algunos son así también, algunos de ustedes son así. Porque algunos de ustedes se agarran y dicen, mi papá era así y yo no voy a cambiar. Mi mamá hacía así las cosas y yo no voy a cambiar. Hermano, uno no tiene que actuar guiado por lo que el abuelo hizo, lo que la abuela hizo, lo que papá hizo, lo que la mamá hizo. Uno tiene que actuar guiado por el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Le dice, yo sé que vas a obedecer y vas a hacer más de lo que te pido, porque Filemón era un hombre que conocía las enseñanzas de Jesucristo. Y cuando uno crece en el conocimiento de la palabra de Dios, uno va a actuar conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora usted va entendiendo por qué insistimos siempre de que usted conozca la Biblia, de que usted estudie la Biblia, de que usted se matricule en algunos cursos que enseñamos aquí en la iglesia, porque usted conforme conozca más la palabra de Dios, usted va a ser un cristiano obediente a Dios. Y en el asunto del perdón, usted va a aprender a perdonar. Cuarto motivo para perdonar, el reconocimiento de la responsabilidad. El reconocimiento de la responsabilidad. A mí siempre este versículo 22 me había sonado un poco gracioso, porque yo el versículo 22 decía, ese Pablo, un poquito confianzudo, decía yo, ¿no? ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 22, dice, prepárame también alojamiento, le dice. O sea, no lo habían invitado, ¿no? Y él dice, prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido.
Y a mí siempre me había causado un poco de gracia, decía, ¿no? Este Pablo un poco confianzudo, decía, ¿no? Como le dice a Filemón, mira, yo quiero que tú prepares el cuarto de visita, de huéspedes, porque cualquier momento llego ahí y así que te voy a estar visitando. Bueno, pero esto tiene otro sentido. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso. Se había producido su primer encarcelamiento en una celda en la ciudad de Roma. Cuando usted termina de leer Hechos capítulo 28, usted encuentra a Pablo que está en Roma preso. Y justamente es en ese tiempo cuando él escribe esta carta a Filemón. Y Pablo le está diciendo, ok, yo sé que ustedes están orando por mí. Eso es lo que dice el versículo 22. Por vuestras oraciones os seré concedido. Ustedes están orando por mí, así que estoy confiado de que pronto voy a ser liberado de la cárcel. Y así fue. Pablo, cuando escribe esta carta, más o menos un año después salió libre. Y bueno, y luego que salió libre, Pablo estuvo otra vez haciendo algunos viajes, que eso ya no están registrados en la Biblia. Ya no se dice. Pero por lo que Pablo está diciéndonos acá, que le está anunciando a Filemón, le está diciendo, voy a salir y te voy a visitar. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Te voy a visitar en cualquier momento, voy a salir de la cárcel y te voy a visitar. Claro, Pablo no era ningún matón, por si acaso, ¿no? Que le está diciendo, salgo de la cárcel y te visito en tu casa. Y usted se pondría a temblar si un delincuente le dice así. Te voy a visitar cualquier momento saliendo de la cárcel. Pero Pablo no era ningún matón, sino que sencillamente lo que ocurre acá es que Pablo, hermanos, está haciendo una visita, o se ha propuesto hacer una visita a Filemón para ver en el mismo lugar cómo es que Filemón había actuado en relación a Onésimo. Eso es lo que le está diciendo aquí. Porque en todo esto había una responsabilidad de perdonar. Y la responsabilidad de perdonar recayó sobre Filemón. Ahora, Pablo no tenía que perdonarlo a Onésimo, sino que Filemón era el responsable de perdonarlo a Filemón, a Onésimo, perdón. Ahora, hermano, todos los creyentes, y escúcheme bien esto, todos los creyentes tenemos que entender que tenemos que rendir cuentas. Todos los creyentes tenemos que aprender a rendir cuentas. ¿Cómo es eso, pastor, rendir cuentas? Porque siempre tenemos que reconocer a alguna persona o algunas personas como autoridad espiritual en nuestras vidas. Ahora, por ejemplo, si usted como creyente, usted anda por ahí suelto y a mí nadie me tiene que decir nada y yo hago lo que quiera, y usted se pone a cantar esa canción que dice, soy soltera y hago lo que quiero, ¿no? Y nadie me dice nada, que sí. Usted está equivocado, equivocada. Hermano, el cristiano no puede andar por ahí, como dice en el libro de Judas, que hace un tiempo estudiamos versículo por versículo aquí en la iglesia. En el libro de Judas habla de estrellas errantes que están de allá para acá. Hermano, el cristiano no puede andar en la vida sin reconocer a alguna persona como su autoridad espiritual. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Pablo es la autoridad espiritual para Filemón y le está diciendo, mira Filemón, yo te encargo de que tú lo perdones a este hombre que te ofendió. Y pronto salgo de la cárcel y te voy a visitar, porque quiero ver cómo se ha manejado este asunto. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón, queridos hermanos. Hoy en día se utiliza la palabra para describir lo que estamos hablando de una autoridad espiritual, se utiliza la palabra mentor. El mentoreo se habla y es válido. Usted tiene que reconocer a un mentor espiritual, usted tiene que reconocer a alguien que está sobre su vida espiritual, a quien usted pueda escucharle, a quien usted pueda contarle sus problemas, de quien usted pueda recibir consejo y todavía, si es necesario, recibir reprensión de parte de esa persona. Usted dirá, los pastores no tienen a quien rendirle cuentas. Yo sí tengo a quien rendirle cuentas, hermanos.
Mi pastor de la iglesia donde yo salí, de la Iglesia Bíblica Bautista de Comas, Marcos Figueroa, él es mi autoría espiritual. Anótenos si se quieren darle queja ya. Él es mi autoría espiritual. Y cada vez que yo voy a la iglesia de Comas, siempre su esposa está ahí parada, doña Nelly, y ella me conoce a mí desde que yo era adolescente. Ellos me encontraron a mí cuando ellos llegaron a trabajar a la iglesia de Comas en el año 1979. Cuando ellos llegaron en septiembre del año 1979, yo ya estaba ahí. Y doña Nelly, la esposa del pastor Figueroa, yo la reconozco como una madre espiritual. Y cada vez que llego, ella me abraza y siempre yo abajo agacho mi cabeza porque ya sé lo que me va a decir ya. Muchacho malcriado, ¿qué estás haciendo ahora? Dime. Madre, dime lo que quieras, he pecado, le digo, ¿no? Y ella siempre me da mi golpe. Ya te conozco, me dice. Es mi autoría espiritual, hermanos, es mi madre. Y don Figueroa es mi autoría espiritual. Y en algún momento él me ha dicho, quiero hablar contigo. Yo estoy listo para escucharlo. Y es algo así, queridos hermanos, lo que está ocurriendo aquí, que Pablo le está diciendo a Filemón, yo soy tu autoría espiritual y voy a visitarte y voy a pedirte cuenta de lo que has hecho. Eso se llama responsabilidad, queridos hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿quién es su autoría espiritual en la vida de usted? Algunos muy espirituales van a decir, Cristo. Hermano, todos tenemos a Cristo. Si usted le pregunta, hasta el Papa va a decir que Cristo, ¿no? Todos los cristianos tenemos a Cristo como nuestra cabeza. Pero en su vida, en esta tierra, ¿quién es su autoría espiritual? Usted puede decir, el pastor Hidalgo. Ok, se lo agradezco. Pero, hermano, yo no puedo estar en la vida de cada uno de ustedes en todo momento, ¿verdad? Y aquí en la iglesia, gracias a Dios, hay hombres, hay mujeres, adultos, jóvenes en la fe, mayores, hermanos míos, que tienen la capacidad espiritual de darle consejo a usted, darle reprensión a usted. Y usted tiene que reconocer que alguno de ellos es su autoridad espiritual. Y como digo, eso es lo que Pablo le está diciendo, ¿no? Te voy a visitar, voy a ir a tu casa. Esa es autoridad espiritual, hermanos. Quinto motivo para perdonar: la importancia de guardar la comunión. Ahora, en el versículo número 23 y número 24, Pablo va a mencionar el nombre de 5 varones, y estos varones no eran los únicos, sino que eran los que estaban con él en ese momento. Y observe usted que en el versículo 23 se menciona a uno y se le llama mi compañero. Qué hermoso, ¿verdad? Luego, en el versículo 24, al final, se le llama mis colaboradores. O sea, se había generado tal empatía, tal comunión entre estos hombres, que Pablo les llama mi compañero, mis colaboradores. Ahora, algo que podemos añadir a lo que estábamos hablando hace un momento es lo siguiente: los cristianos no somos islas. Usted sabe lo que es una isla, ¿verdad? Está ahí un pedazo de tierra en el océano, en el mar, rodeado de aguas, y se acabó, desconectado del resto del continente. Los cristianos no somos islas. Los cristianos no podemos vivir una vida en aislamiento. No se puede crecer espiritualmente. Cuando yo era muchacho, en ese tiempo no había internet, gracias a Dios no había internet, ¿eh? Y es algo que siempre me preguntan, ¿no? ¿Y cómo vivían ustedes sin internet? Algunos piensan que vivíamos como los picapiedras, ¿no? No había internet y la vida era bonita. Sí, no quiero decir que era algo hermoso, pero cuando habían apagones, nos sentábamos a la mesa en la sala, en el comedor, y podíamos conversar. ¿Se recuerdan ustedes? Pues prendíamos una vela, un lamparín, un mechero, lo que sea, y todos se sentaban porque no había otra cosa que hacer en la casa.
Y uno se ponía a conversar ahí 1 hora, 2 horas de que la luz regresara, y si no regresaba nos íbamos a dormir todos. Pero cuando yo era muchacho, hermanos, en ese tiempo había una sola estación de radio cristiana aquí en el Perú, en Lima, Radio del Pacífico, recuerdan ustedes, ¿verdad? Que transmitía programas cristianos, música selecta y todo por acá, ¿no? Pero había un hombre allá en Comas que no iba a la iglesia, que era cristiano, pero no iba a la iglesia. Él mandaba sus ofrendas con otra persona a la iglesia, pero no iba a la iglesia. Nunca se congregó hasta el día de su muerte. Y él se quedaba en su casa, prendía la radio y se ponía a escuchar las enseñanzas de las prédicas que pasaban por la radio. Yo tenía la oportunidad de ir a su casa y conversé con él más de una ocasión, varias veces lo hice. Hermanos, el hombre escuchaba la palabra, tenía fe en el Señor, pero no había crecido espiritualmente como la palabra de Dios ordena. Por ejemplo, nunca se bautizó en obediencia al Señor. Todos sabemos que el bautismo nos salva, pero el bautismo es una señal de obediencia. Nunca se bautizó. Durante todos los años que él fue creyente, nunca tuvo la bendición de tomar la cena del Señor. Mire usted eso. Ahora, este hombre, siendo cristiano y quedándose en su casa porque nunca quiso asistir a la iglesia, se perdió la gran bendición de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local. Y yo le puedo decir con conocimiento de causa, y otra vez, como dije hace un momento, este hombre no creció espiritualmente como la palabra de Dios ordena. Porque usted entienda algo, los cristianos no somos islas. Los cristianos tenemos que guardar la comunión. Los cristianos tenemos que tener a lo largo de nuestra vida cristiana compañeros, compañeras en la fe. Eso es lo que tenemos que desarrollar en la vida cristiana. Y Pablo aquí menciona a 5 de ellos. Miren rápidamente, por ejemplo, en el versículo 23 menciona a Epafras. ¿Quién fue Epafras? Epafras, según lo que se lee en otra epístola, era el líder espiritual de la iglesia de Colosas. Así que Epafras era el pastor de Filemón. Luego Pablo menciona a Marcos. Y no vamos a hablar mucho de Marcos, solamente vamos a decir que Marcos es el que escribió el evangelio que lleva su nombre. El evangelio según San Marcos. Luego tenemos a Aristarco. Este Aristarco también es mencionado en otro lugar y vemos que Aristarco fue un colaborador muy cercano de Pablo. Luego tenemos en cuarto lugar a Demas. Este Demas en ese momento era un colaborador de Pablo. En ese momento digo, porque cuando Pablo luego escribe, dentro de 5 o 6 años luego, cuando Pablo escribe su carta, su segunda carta a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 10, que está allí, usted lo puede ver retrocediendo una hoja, 2 hojas, usted va a encontrar en 2 de Timoteo 4, 9 y 10, que Demas había traído tristeza al corazón de Pablo, porque Demas se apartó de la fe, y Demas se fue al mundo. Eso trajo tristeza al corazón de Pablo, ¿verdad? Pero Demas en ese momento era un colaborador de Pablo. Luego tenemos en quinto y último lugar que Pablo menciona a Lucas, quien es el médico amado, así le llama Pablo en Colosenses, el médico amado. Y Lucas escribió el evangelio que también lleva su nombre, el evangelio según San Lucas. Hermanos, a excepción de Demas, mirando lo que sucedería dentro de unos años con Demas, Pablo se encontraba entre una plétora de estrellas espirituales. Una gran cantidad de hombres que estaban ahí rodeándole. Mire usted, predicadores, pastores, escritores, por lo menos 2 escritores de evangelios ahí con él en ese momento. Hermano, ¿quién no quisiera tener ese grupo de compañeros, verdad? Cuando era muchacho, siempre terminaba los cultos, bueno, no siempre, pero generalmente terminaba el culto de nuestra iglesia.
Y como dije en su momento, no había internet, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos los jóvenes de la iglesia, los jóvenes de las señoritas? Teníamos un punto de encuentro en la casa de una familia que vivía o viven todavía cerca de la iglesia. O sea, ahí a 2 cuadras de la iglesia había una familia que es muy fiel al Señor y siempre nos recibía. Y ellos siempre decían, siempre a la hermana, al hermano, los hijos decían, van a mi casa, van a mi casa. Y íbamos. Y yo en ese momento no entendía, decía, pero cada vez que venimos, tomamos tecito, tomamos cafecito, tomamos el sanduchito, comemos las galletitas y ellos están felices atendiéndonos. Y ellos siempre, cada domingo, íbamos a su casa, nos reuníamos ahí 1 o 2 horas cantando coritos. Uno de ellos agarraba la guitarra, se ponía a cantar, nos poníamos a conversar, nos poníamos a jugar y así pasábamos el tiempo. No había Netflix. Qué bendición, ¿verdad? Había comunión. ¿Y sabe algo? Y una de las hijas de la familia, que ahora han pasado los años y es una mujer adulta, ella en ese momento siendo señorita, ella pasaba con los vasitos del té, del cafecito, de la gaseosita, y ella siempre en cada reunión decía así, ¡ay, qué orgullo para mí! Yo siento en mi corazón que aquí hay pastores y misioneros. Y en ese momento uno miraba para allá. Todos éramos muchachos, hay jóvenes, ¿no? Y ella siempre, el siguiente domingo, cuando ella pasó otra vez con los vasitos del café, ella decía, ¡ay, yo siento que hay pastores y misioneros! Han pasado los años y en una ocasión convocaron a una reunión de reencuentro de los años 80, allá en Comas, y nos reencontramos con toda la gente, ¿no? Y ahí estaba la que era la señorita en ese momento. Ella nos abrazó y decía, ya ven, mi cafecito no era por las puras, decía. Y había un pastor aquí, otro pastor aquí que había estado ahí, había un misionero acá, y decía, y ahí está Fernando Hidalgo, el más importante. Pero qué hermoso, hermanos, es cuando uno está rodeado de hombres y mujeres que son compañeros en el ministerio, ¿verdad? Hermano, y si Filemón quería mantener la unidad en Cristo, él tenía que perdonarlo a Onésimo, porque somos compañeros. Filemón, tú también eres parte de este grupo. Filemón, tú también eres parte de este grupo que ha mencionado Pablo aquí. Tú eres parte de Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Y para mantener esa unidad en Cristo, lo que tú tienes que hacer es perdonarlo a Onésimo. Finalmente, el sexto y último motivo para perdonar es la necesidad de la gracia. La gracia. Observe usted que el versículo 25 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Recuerde, según lo que Pablo dice en el versículo 1 y 2, según el versículo 1 y 2, ¿a quién le escribió Pablo esta carta? Según el versículo 1 y 2 le escribió a Filemón, a la esposa de Filemón, al hijo de Filemón, y el versículo 2 menciona a la iglesia. Y a todos ellos, Pablo aquí en el versículo 25, les está deseando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo que Pablo les está diciendo a ellos es, ustedes necesitan tener fuerzas espirituales. Ustedes necesitan fuerzas espirituales que vienen de la gracia de Dios para que podamos perdonar a otra persona. Porque, hermanos, somos seres humanos y por naturaleza nuestra humanidad nos llama a ser personas resentidas, que abrigamos en el corazón dolor, cólera, ira.
Pero Pablo les está diciendo, ustedes necesitan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la única posibilidad de brindar un auténtico perdón a otra persona es si ejercemos la gracia de Cristo. Es por eso que Pedro dice que hay que crecer en la gracia de Jesucristo, dice. Cuando necesitamos desarrollar la gracia de Cristo en nuestras vidas. Yo quiero concluir esta mañana diciéndole a usted lo siguiente. Le quiero decir algunas cositas finalmente. Lo primero que le quiero decir es, no guarde en su corazón resentimiento, no guarde en su corazón odio, perdone. Aun cuando no le hayan pedido perdón, usted perdone. Ahora, si ocurrió algo en su vida que yo desconozco y aún así la otra persona no le haya pedido perdón y usted dirá, y nunca me va a pedir perdón y ya ni lo puedo ver a esa persona, haga usted como Cristo y como Esteban. Perdónelos, perdónelos. Usted libérese. Ahora, usted no sabe, además, si al actuar de esa manera, usted puede llevar a esa persona a los pies de Cristo Jesús. Si la persona que le ofendió era un inconverso, como en el caso de Filemón y Onésimo. Onésimo era un inconverso. Pero todo esto sirvió para que este hombre llegara a la salvación en Cristo Jesús. Ahora, aquí no termina la historia, hermanos. La historia de Onésimo, el esclavo fugitivo, continúa. Si usted le da rápidamente una leída al libro de Colosenses, en el capítulo 4, y esto lo escribe Pablo después, unos años después. No, unos años después, no, ahí mismo parece que le escribe ese mismo año. En el capítulo 4, en el versículo número 9, Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, y observe usted que Pablo dice aquí, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, le dice. Amado y fiel hermano, Colosenses capítulo 4, versículo 9. Es que Onésimo estaba creciendo en la fe, y según lo que nos dice la historia extra bíblica, es que Onésimo llegó a ser, parece que llegó a ser un pastor de una iglesia. Mire usted hasta dónde puede llegar la bendición del perdón. Que esa persona a quien usted perdona llega a la salvación, y si esa persona permanece en la fe, puede llegar hasta ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Hermano mío, hermana mía, sencillamente le digo, perdone como Cristo nos perdonó. Libérese, libérese. No siga usted con la atadura del resentimiento en el corazón. Libérese. Haga como Cristo y Esteban. Perdónelos, aunque no le pidan el perdón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque viendo tu palabra, lo que nos enseñas a través de esta carta que Pablo le dirigió a Filemón, donde desarrolla el tema del perdón, Señor. Padre, es un tema tan importante porque también comenzó a traer efectos en el aspecto social, porque los cristianos tenían que tratar a los esclavos como hermanos en Cristo. Y Padre, te pido, Señor, de que en esta mañana todos los que estamos acá y ya somos cristianos podamos perdonar. Padre, la vida terrenal es tan corta y la eternidad es tan larga que es mejor perdonar, Señor, ahora. Pero Padre, si en esta mañana hubiera alguien que no conoce a Cristo como su Salvador personal, queremos animarle para que pueda abrir su corazón
y Cristo pueda venir a su vida. Yo me dirijo a usted en esta mañana, en esta actitud que se encuentra. Posiblemente usted aún no tiene la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Yo le animo a que usted reciba a Cristo en su vida, que usted tenga la salvación que Dios ofrece. Pero ¿cómo lo debo de hacer? Usted dirá, bueno, para eso tenemos personas aquí en esta iglesia que le pueden indicar cómo hacerlo. Si usted tiene ese deseo, yo le invito a que usted alce su mano, la mantenga ahí donde se encuentra y alguien se va a acercar y hablar con usted en forma privada. ¿Quiere usted hacerlo ahora? Yo necesito de esa salvación, pastor, que hay en Cristo. Yo quiero tener un corazón libre. No quiero tener un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de odio. No quiero hacerlo. Yo quiero ser una persona libre en Cristo Jesús. ¿Quiere usted en esta mañana recibir a Cristo en su vida ahora? ¿Quiere usted alzar su mano? Bien, yo sé que hay personas, pero vamos a dejarlo allí. Pero yo solamente le quiero animar a usted para que piense lo que ha escuchado, medite en la palabra de Dios y que en algún momento dado usted pueda llegar a la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Pedimos tu bendición, pedimos tu gracia, pedimos que bendiga la última parte de esta reunión. En Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. El Señor le bendiga, mis queridos hermanos.